Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos compañeros. Un gusto poderles saludar en esta semana de actividades. Un gusto poderles tener y poderles observar a través de este medio de comunicación que se ha vuelto semana tras semana el medio por el cual nos podemos comunicar y podemos desarrollar todas las actividades orientadas a la educación. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado, compañeros. Gina, ¿cómo está? Un gusto Buenas noches, saludarla. Vicente. Fernanda, bienvenida. Iniciamos las actividades, creo que estamos ya la mayoría. Bienvenidos a los compañeros que se acaban de integrar, te doy la más cordial bienvenida. Iniciamos el desarrollo de las actividades. En pantalla ustedes ya pueden observar el documento correspondiente a la tarea de la presente semana. Se encuentra en formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 3, con el tema central Descubriendo Juntos. Vamos a ver igual el tema número 3, relacionado a la pobreza, la riqueza y desigualdad. Riqueza en el mundo, pobreza e indigencia son los temas que nosotros vamos a ver y que nosotros, obviamente, por los diferentes problemas, la falta de ética en cuanto a la administración pública, nosotros podemos observar todos estos temas que nosotros vamos a tratar en esta clase. Nosotros los podemos observar día a día en el desarrollo de nuestras actividades en la calle. Nosotros podemos ver pobreza, también puede haber personas que tienen dinero, riqueza, la desigualdad que existe entre los pobres y los ricos, la riqueza en el mundo. Vamos a ver un poco más sobre la pobreza y también la indigencia, que es mucho más bajo. Prácticamente cuando hablamos de indigencia estaríamos hablando de una pobreza extrema. Son los temas que nosotros vamos a ver. En el desarrollo de las actividades tenemos el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de las actividades. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Las actividades que tienen que hacer para esta semana dice lo siguiente, contesta las siguientes preguntas. Primero, determine cómo está distribuida la riqueza en el mundo. Segundo, determine las causas de la pobreza e indigencia. La tercera dice, indique cómo se mide la pobreza, y eso nosotros ya lo vamos a ver. Y cuarto, complete el siguiente cuadro. Aquí tienen ustedes el cuadro, lo que ustedes tienen que completar. ¿Qué es lo que dice? Reflexione, medita sobre el significado del proverbio chino. Aquí tienen ustedes un proverbio chino y en función a ese proverbio ustedes van a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué dice el proverbio chino? Dice, si le das un pez a un hambriento, le quitas el hambre ese día, pero si le enseñas a pescar, le quitas el hambre para siempre. ¿Qué significará? Prácticamente nosotros en nuestro entorno nacional también lo hemos modificado este precepto, este proverbio, y nosotros hemos dicho no hay que darle el pescado, sino enseñarle a pescar, ¿no es cierto? Le hemos modificado un poco a nuestra realidad. En base a ese proverbio chino, ¿qué es lo que tienen que hacer? La primera pregunta dice, ¿qué significa enseñar a pescar? Ustedes tienen que responder, tienen que dar una respuesta contundente en cuanto a qué significa enseñar a pescar. Obviamente de acuerdo al proverbio chino. No van a ir a ustedes a poner qué es pescar, ustedes van a ponerme, qué sé yo, ir con un anzuelo, ir con alguna cosa y sacar peces del agua. No, no, no. De acuerdo a lo que determina el proverbio. ¿Qué significa enseñar a pescar? Y luego, por último, la segunda actividad en relación al proverbio dice, ¿cómo pueden los gobiernos quitar el hambre para siempre a su población? ¿Será eso posible? ¿Será imposible? ¿Y cómo pueden hacer los gobiernos para cumplir con este objetivo? Es lo que ustedes tienen que resolver, tienen que dar contestación en relación a esta actividad que ustedes tienen para la presente semana. Recuerden que el trabajo es de forma escrita, clara y ordenada, no pueden hacer en ningún otro formato, tienen que hacerlo a mano en sus hojas de trabajo. Para ello, ustedes tienen que cumplir con el desarrollo de la rotulación de la hoja, lo que ustedes tienen aquí.
rotula la hoja de tarea de acuerdo a los siguientes datos, dice. Tienen el nombre del colegio, todos los requisitos que ustedes tienen aquí tienen que ser completados los datos y posterior a eso ustedes pueden desarrollar su actividad, su tarea. Eso es todo lo que tienen que hacer para el desarrollo de esta actividad. Igual tienen que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que cumpla su tarea con lo que se les solicita. Y a continuación y por último tienen la información para el desarrollo del recurso en plataforma. Estamos en la unidad número 3 con los temas pobreza, riqueza y desigualdad, riqueza en el mundo, pobreza e indigencia correspondientes a la semana número 3 del 8 de mayo del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 8 de mayo, la fecha límite de entrega es el 31 de mayo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de junio del 2023. Así que tienen el tiempo suficiente para poder razonar, investigar y dar su respuesta a cada una de las preguntas que ustedes tienen planteadas para el desarrollo de la presente tarea. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Vamos a iniciar de forma inmediata con el contenido de la materia, con el contenido de las actividades en relación al material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a iniciar y vamos a ver pobreza, riqueza y desigualdad. Al hablar de pobreza y riqueza, ahí estamos ya prácticamente son sinónimos de desigualdad. Hay gente que tiene mucho dinero, hay gente que tiene poco con ningún tipo de riquezas o posesiones, y eso genera un proceso de desigualdad entre los que tienen, los que no tienen, y eso obviamente hablando desde el punto de vista social. Si nosotros hablamos y vemos desde el punto de vista global, hay países que se han desarrollado desde el punto de vista industrial, hay países que han incorporado, han mejorado su estructura en relación a su poderío económico. Y esos son las grandes potencias mundiales. Y hay otros países que no lo han logrado, países a los cuales se les ha considerado países tercermundistas o subdesarrollados. Y desde ahí también se genera un proceso de discriminación y de desigualdad social, obviamente de países que tienen todo el poderío económico frente a otros países que no. Eso ha incidido directamente sobre las economías y también sobre el desarrollo de la población en cuanto a los programas sociales que cada uno de los estados deben aplicar en relación a salud, a vivienda, educación, seguridad, vialidad y otras actividades que más que tienen que aplicar cada uno de los estados. Al ser obviamente los recursos limitados, estos programas son de difícil aplicación para la sociedad y por ende existen altos índices de pobreza a nivel de cada uno de sus ciudadanos. A nivel global existen países, existen continentes los cuales se acentúan bastante estos niveles de desigualdad y pobreza. Especialmente nosotros podemos ver una arraigada acentuación en cuanto a la pobreza, por ejemplo, en África. El continente africano tiene altos índices de pobreza y también de desigualdad, porque ahí en este continente, pese a sus niveles de pobreza y pobreza extrema, también hay gente que posee dinero. Entonces ahí también se ve todo ese proceso de desigualdad. Obviamente también acá en el continente sudamericano, centroamericano y sudamericano también existen altos niveles de desigualdad, pues existen grupos de poder, las personas que acumulan riqueza y también existe la pobreza, las personas que no tienen nada, no tienen ningún tipo de bien. Entonces, esto al compararse, prácticamente nosotros estamos generando una desigualdad, estamos dentro de un proceso de desigualdad. Vamos a iniciar con el contenido. Iniciamos con indicando que la concentración se da también, a ver, vamos a ver. Dame un ratito. Sí. Aquí vamos a ver un poco de la riqueza en el mundo. En medio de la globalización, hoy estamos todo el mundo globalizados a partir de los procesos de inserción de la tecnología, del Internet a cada una de nuestras vidas, se han generado unos procesos de globalización. Y eso no solamente sucede en el campo familiar y social, eso también sucede en el sector económico. Entonces vamos a ver en ese sentido, en medio de la globalización han habido muchos cambios en el mundo.
pero se ha profundizado la brecha entre los ricos y los pobres. Hay más desigualdad entre países y también dentro de ellos. Los países más ricos que forman la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, COCSE en sus abreviaturas, concentran una proporción aplastante de la tecnología, los capitales, los mercados y la producción industrial. Ahí nosotros podemos ver, podemos estructurar. Ellos más los países recientemente industrializados como son Asia, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán, concentran en el año 200.000, perdón, hasta el año 2000, concentran alrededor del 70% de la producción industrial mundial, con solo un 15% de la población del mundo. Eso quiere decir que estos países acumulan sus riquezas a partir justamente de una forma desigual a relación de otros países del mundo, y eso tomándole solo como referencia estadística durante el año 2000. La concentración se da también en el uso de las fuentes de energía. Los países desarrollados consumen una proporción de combustibles y otras fuentes de energía de todo el mundo, mucho mejor que su población. La cuarta parte de la población del norte, por ejemplo, consume el 70% de la energía mundial. El ritmo de explotación es tan acelerado que en pocas décadas el planeta se quedará o se habrá agotado todos los recursos que tiene. Inclusive el uso del aire se concentra. Los países industrializados han depredado sus bosques donde se produce oxígeno y ahora presionan a las regiones pobres del mundo para que dejen de explotar los suyos que producen el aire que respiramos. Cuando hablamos, habíamos hablado en niveles anteriores, nosotros habíamos hablado de la evolución del proceso de industrialización, el boom de la industria que se dieron en determinadas etapas, especialmente en finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Esto implicó la destrucción de extensos de territorios de bosques, lo que conllevó obviamente a la destrucción y afectación de todos los procesos, de todos los sectores de la naturaleza que proporcionan y purifican el aire. Obviamente, si nosotros vemos en el primer auge de la evolución industrial, se trabajó directamente sobre la siderurgia, eso quiere decir sobre el metal, y también para poder estructurar a través del metal se fueron inventando el ferrocarril, se fueron inventando barcos, se automatizó el mecanismo de las empresas, y esto obviamente obligó que todas estas máquinas funcionaban a carbón, obviamente por generar presión. Esto obligó a que se deforestaran, a que se destruyeran grandes extensiones de bosques, afectando a futuro a las generaciones que obviamente predecerían a este proceso industrial. Es por eso que ahora las grandes potencias tratan de aplicar determinados leyes a nivel global que busquen mitigar, que busquen reducir el consumo de los recursos naturales de los países no desarrollados. Entonces, esa es una de las graves circunstancias también que se dio a causa de esta evolución industrial que se dio en aquella etapa. En cuanto a la pobreza y la indigencia, por otro lado, en el mundo hay gran pobreza. Cuando vemos la pobreza podemos reconocerla de inmediato, pero no es fácil definirla. Se dice que es una situación que impide que una persona o un hogar puedan satisfacer sus necesidades básicas, tales como vivienda, nutrición, empleo, educación, salud. Estas cosas, por ejemplo, a nosotros se nos hace conocidas en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil y en las ciudades capitales de las provincias, nosotros podemos ver gran cantidad de personas que se encuentran en pobreza y en la pobreza extrema, justamente que no pueden satisfacer sus necesidades básicas, como lo menciona aquí, tales como vivienda. Muchas personas arriendan, muchas personas, especialmente en la costa, han hecho invasiones para poder sobrevivir. La nutrición, su nutrición es precaria, los niños tienen altos índices de desnutrición, pues sus padres, por su reducida educación,
no pueden acceder a un trabajo digno y por ende no pueden cumplir con el proceso de la alimentación. Y esto afecta a sus hijos, afecta a su entorno social. El empleo, como lo había dicho, el empleo es totalmente reducido para los sectores de pobreza y pobreza extrema. Son personas que por su difícil situación económica y por diferentes situaciones adicionales no pudieron acceder a una formación educativa. Educación y salud van de la mano, igual con el empleo, igual con la nutrición. Si no están correctamente alimentados, no tienen un empleo para suplir las necesidades alimenticias, tampoco podrán estar aptos para estar incorporados en los procesos de educación. ¿Por qué razón? Justamente porque el cuerpo no está totalmente desarrollado y centrado para poder desarrollar las actividades. Muchas de estas personas que se encuentran en situaciones precarias, en índices altos de pobreza, no pueden acceder a salud. Justamente los programas de salud no abarcan a determinados grupos. Eso también se lo va viendo en nuestro país. Pero uno de los países en los cuales podemos ver con más acentuación todo este tipo de problemas es Nigeria. Es uno de los países africanos, los cuales obviamente tienen los más altos índices de pobreza y obviamente también de delincuencia, de prostitución, una serie de cosas que afectan todo el desarrollo humano. Entonces, todos estos procesos también son bastante considerables en relación al desarrollo integral del ser humano, al desarrollo de una vida digna, al desarrollo de una vida adecuada. Es por eso que obviamente los gobiernos, especialmente de derecha, han buscado eliminar todos los programas sociales en cuanto a educación, a salud, a vivienda, a empleo. Han buscado eliminar, a ellos no les interesa. En cambio, gobiernos con tendencia socialista tratan de acortar esa brecha de desigualdad entre los ricos y los pobres, justamente para, mediante la atención prioritaria, mediante programas sociales, en vivienda, en nutrición, en empleo, educación y en salud, donde todas y todos los ecuatorianos, sin discriminación alguna, tengan acceso directo a todas estas actividades. Entonces, todos estos eventos, todas estas características niegan a los seres humanos los recursos necesarios para su realización como personas y su integración participativa y consciente en la sociedad. La pobreza puede entenderse como una situación de exclusión que priva a la persona de las condiciones mínimas indispensables para llenar sus necesidades humanas básicas, que les permita participar como actores conscientes y libres en la vida social. La pobreza se explica por la existencia de inequidades sociales que representan desigualdades innecesarias, injustas y evitables, que los gobiernos pueden evitar a través de la aplicación de programas que busquen la atención prioritaria, especialmente a los grupos vulnerables, tales como los niños, niñas y adolescentes y también a los adultos mayores. En cuanto a las sociedades de derroche, la principal causa de pobreza y la concentración de la riqueza mundial es la desigualdad de oportunidades de la población de los países pobres para acceder a la sociedad del conocimiento. Los beneficios del avance científico y tecnológico como es el Internet no alcanzan a la población del sur, por ejemplo. Así los pobres terminan siendo víctimas del subconsumo, mientras que los ricos lo son del derroche consumista, mientras que cerca del 80% de los usuarios de Internet reside en los países ricos. Solo el 0.4% de los habitantes, por ejemplo, del África subsahariana, tiene acceso a esta red de Internet. Un tercio de la población vive sin electricidad. Ese fenómeno provoca que la brecha o distancia entre países pobres y países ricos se vaya ampliando de manera considerable, cuando de lo que se trata es que los pobres consuman más y mejoren su calidad de vida y los ricos sean austeros en sus recursos o con los recursos del planeta. Los ricos son quienes derrochan, quienes desperdician más. Por ejemplo, y esto a veces sucede también acá en el Ecuador tenemos la clase media, cuando nos vamos a cepillar los dientes, cuando nos vamos a bañar,
nosotros desperdiciamos el agua, desperdiciamos determinados recursos, ahí estamos afectando a todas estas personas de forma indistinta, de forma indirecta, pero los estamos afectando a ellos. Y así existe una serie de cosas más que se pueden mencionar. ¿Cómo se mide la pobreza? Por otro lado, en el mundo hay gran pobreza. Cuando vemos la pobreza podemos reconocerla de inmediato, dice, pero no es fácil definirla. Se dice que es una situación que impide que una persona o un hogar pueda satisfacer sus necesidades básicas de vivienda, nutrición, empleo, educación y salud. Fácil, ¿cómo podemos medir una situación de pobreza? Cuando una familia o cuando un individuo, por ejemplo, no se encuentra inmerso en los programas de educación, de vivienda, no tiene acceso a salud, ahí nosotros podemos medir el nivel de pobreza. Existen diferentes cuantificadores aplicados a procesos eh, de tratamiento y de manejo de datos estadísticos. Por ejemplo, el INE, el Instituto Ecuatoriano de Censos de la Población, este hace determinadas actividades en las cuales va recogiendo todos estos datos, va tabulando y podemos nosotros calificar el número de personas que se encuentran en situación de pobreza, pobreza extrema, lo que son las clases sociales, clase alta, clase media, clase baja y una serie de cosas de acuerdo a la estructura económica. Pues acá prácticamente la pobreza se aplica o se explica por la existencia de inequidades sociales que representan desigualdades innecesarias, injustas y también y también pueden ser evidentes. Obviamente en las ciudades más grandes, por ejemplo en Guayaquil, en Quito, nosotros podemos ver varios barrios suburbanos donde no existe suministro eléctrico, donde no tienen un alcantarillado, donde no tienen agua potable y por ende no tienen los servicios básicos que pueden satisfacer. Y esto también genera problemas, porque pueden ser fácil presa de epidemias de diferentes microorganismos que pueden afectar su salud, justamente por no tener los servicios básicos adecuados que les permitan desarrollar sus actividades de aseo de forma adecuada. Eso ahí en relación a esta actividad. Aquí nosotros tenemos en pantalla, pueden observar la geografía provincial de la pobreza, indigencia y desigualdad por consumo durante el año 2001 al 2010. Tenemos la pobreza e indigencia, nosotros podemos verlo en relación a este mapa temático estadístico en el cual nosotros podemos observar en azul, podemos ver el pobre no indigente, en color rojo los pobres indigentes, y en color verde los no pobres. Ahí nosotros podemos determinar. Y el coeficiente de Gini, que es una determinación en cuanto a la estructuración, a la determinación de los porcentajes por provincias de nuestro país, cómo están distribuidos cada uno de ellos. Nosotros tenemos aquí una tabla estadística donde van determinando un proceso de evaluación de la pobreza según regiones durante el 2001 y 2010. Tenemos tanto en la región costa insular, en la sierra, en la Amazonía. Ahí tenemos distribuido por, por niveles, en este caso tenemos por cada una de las regiones que consta nuestro país. Ahí nosotros podemos observar los datos estadísticos en relación a los porcentajes de acuerdo a este intervalo de tiempo, desde el 2001 hasta el 2010, cómo se ha ido determinando. Obviamente ustedes verán todas las actividades que se vienen desarrollando, los problemas políticos, administrativos que tiene nuestro país. Eso también, los niveles de corrupción, los niveles de poca aplicabilidad del gobierno o de la ineficiencia del gobierno en cuanto a la aplicación y administración del Estado, esto ha permitido el incremento notable de los niveles de pobreza en nuestro país. Vamos a ver a continuación un poco más en relación a este proceso y vamos a ver la riqueza, la pobreza, la desigualdad, el tema proscrito en relación a un gran escritor que es Juan Paz y Miño. Es uno de los escritores sociólogos, economistas, obviamente que desarrolla bastantes estudios sobre justamente estos niveles sociales en relación a la pobreza, en relación a la riqueza y sobre todo a la desigualdad
de los sectores de nuestro país. Aquí nosotros podemos ver en esta imagen prácticamente es una imagen de una de las ciudades eh, antiguas, todas las actividades antiguas hace varios siglos atrás de nuestro Ecuador. Vamos a ver las actividades en relación a este tema porque es fundamental. Y vamos a ir analizando, tenemos que ser conscientes, tenemos que poner los pies sobre la tierra. Nosotros como ustedes, como estudiantes, están en la capacidad de discernir, en la capacidad de analizar todo lo que se les va proporcionando como material con la finalidad de que ustedes puedan ver qué es lo bueno y qué es lo malo. Empezar a capacitarnos también en estos procesos sociales que son fundamentales para el desarrollo de nuestra vida, de nuestra formación. Esto no es meramente teoría, sino también es algo práctico, algo que se aplica en la praxis en nuestra vida diaria, cuando salimos a trabajar, cuando salimos a dar una vuelta, cuando los domingos estamos paseando en el parque, siempre vemos niños que se encuentran trabajando, cosa que no debe ser así. Personas que están pidiendo limosna, que se encuentran en situación de calle, en pobreza extrema, que no pueden cumplir sus necesidades básicas y otras situaciones adicionales. Entonces son cosas que también se vienen dando. También obviamente esto implica los niveles de movilidad humana que ha sufrido nuestro país, tanto el éxodo de nuestros compatriotas hacia otros países y también dentro de nuestra región. Tenemos visitantes tanto de Venezuela, migrantes de Venezuela, de Perú, de Colombia y de otras latitudes también del mundo. Muchos de ellos vienen justamente a residir aquí, otros simplemente están de paso, pero obviamente de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República, ellos tienen que obviamente acogerse a todo lo que dispone nuestra Constitución, no solamente en relación a la ley, sino también en relación a los programas sociales que tienen que cumplir, que tienen que acogerse cada uno de los ciudadanos extranjeros. En este sentido vamos a ir analizando. Dice, en el mundo contemporáneo y particularmente en América Latina se ha legitimado la idea de que los ricos han hecho fortuna con su trabajo y que las clases capitalistas es ejemplar por la acumulación de riquezas que logra, igualmente con el suyo. Se dice que los ricos y los capitalistas cuando son inversores de recursos generan trabajo, benefician a la sociedad y sin duda incrementan sus propios patrimonios gracias a su riesgo y a su esfuerzo creador. Vamos a ver si eso es verdad, vamos a ver si eso es mentira. Ante semejante ideología, la pobreza y la deficiencia social de ingreso resulta de decisión y posiciones personales. La culpa de los pobres está en ellos mismos. Vamos a ver. Aquí tenemos una determinación. La culpa de los pobres está justamente en ellos mismos. Vamos a ver si tienen razón o no. Estos mitos han sido refutados desde el siglo XIX gracias a numerosos investigadores. En América Latina hay suficientes estudios entre los que pueden destacarse aquellos desarrollados por los historiadores económicos y sociales, que demuestran que la riqueza y la pobreza son, ante todo, productos históricos, que cuya base está en una serie de procesos nacidos desde la época de la conquista y la colonia, que continúan durante la República con nuevos mecanismos de apropiación de las tierras. Los instrumentos para enriquecerse han sido variados. Las encomiendas, las mitas, usurpaciones de tierras y minas, saqueos, expulsión de comunidades, esclavitud, trabajo servil, explotación laboral que se da hasta la fecha, hasta la actualidad, salarios miserables, el contrabando, la evasión tributaria, las estafas al fisco, aprovechamiento de recursos estatales, usura, interés descontrolado, herencias, entre otras actividades que han acrecentado esta gran brecha que es la pobreza frente a la riqueza. En Ecuador hay una importante lista de quienes han investigado sobre el régimen colonial, el sistema Hacienda, el auge cacautero, el dominio plutocrático de inicios del siglo XX, la época bananera y la petrolera, y más contemporáneamente el modelo neoliberal empresarial. El modelo neoliberal prácticamente es el proceso mediante el cual todas las instituciones del Estado tienen que ser privatizadas, esto es educación, salud,
vivienda, vialidad, todo tiene que ser privado. Allí están las bases para entender a la riqueza y a la pobreza de sus dinámicas históricas y para comprender la conformación de esa cúpula de oligarquías, familias ricas y dominantes grupos empresariales que controlan la propiedad privada y la economía del país. La riqueza sigue marcando diferencias sociales porque acumulan valores socialmente generados. Nunca ha sido fruto de cualidades excepcionales para el emprendimiento y la inversión, de modo que una de las tesis centrales para el siglo XXI debiera ser la abolición de la riqueza, pues no hay razones humanas ni económicas para que exista gente millonaria. Hoy el tema de las deficiencias entre ricos y entre pobres y con mayor amplitud la relación de las desigualdades sociales crece en evidencias, un estudio e incluso en preocupaciones internacionales y desde luego en la vida pública. Una de las investigaciones que marcó el mundo académico en su enorme impacto es El Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty, quien señaló el descuido de los economistas sobre este tema y en su estudio de largo plazo, basado en rigurosas fuentes, demostró que la riqueza se concentraba en el 1% mundial. Eso quiere decir un grupo demasiado reducido, es dueño de las tres cuartas partes del mundo. En Ecuador, un estudio pionero pertenece a Juan Moncada, con el título El desarrollo económico y la distribución del ingreso en el caso ecuatoriano durante el año 1973. La CEPAL, institución igualmente pionera, publicó varias obras antes que Piketty y hoy es recurrente en insistir sobre el tema de la desigualdad en América Latina, la región más inequitativa del mundo, en la que Ecuador ocupa el sexto lugar. No estamos muy lejos de todos estos procesos. En Ecuador existe una amplia brecha en cuanto a las personas que tienen y a las personas que menos tienen. En este sentido, acaba de publicar también el informe sobre el desarrollo humano durante el 2019 del PNUD, con un sugestivo título Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente, desigualdades del desarrollo humano durante el siglo XXI. En su presentación se reconoce con demasiada frecuencia el lugar que ocupa una persona en la sociedad. Sigue estando determinado por su género, su etnia o la riqueza de sus progenitores, y añade, la oleada de manifestaciones que se han producido en numerosos países es un claro signo de que para el progreso de la humanidad hay algún aspecto de nuestra sociedad globalizada que no funciona. Y justamente es esto, que las riquezas, la producción, está en manos de apenas el 1% de la población a nivel mundial. Y la mayoría de la población, la mayoría de las personas, no porque no puedan trabajar, no porque no puedan desarrollar sus actividades, lamentablemente el sistema no les ha permitido surgir, pero sin embargo hay personas que se dan el modo de superarse, de surgir, y eso es digno de reconocer, así como por ejemplo ustedes. Son personas que trabajan, son personas que tienen obligaciones, son personas que muchos de ustedes no podrán al 100% cumplir sus necesidades básicas, pero igual están esforzándose por buscar un mejor futuro, por buscar mejores días, no solamente para ustedes, sino para sus hijos y para sus familias. Este es el tema que nosotros hemos tratado durante el desarrollo de la presente clase. Se nos queda bastante material, el tiempo es demasiado corto. Espero que continuemos tratando este tema en las siguientes clases. Señoras y señores, ustedes tienen el tema, la actividad. Me despido de ustedes y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Que tengan una feliz noche. Buenas noches, licenciado. Feliz noche.